Y esta semana me pareció que estaba bueno empezar a entrarle a la cuestión de la precisión, en el sentido de la proporción entre agua y pigmento en distintos momentos, pero no simplemente para que nos queden cosas más lindas o para controlar la química, además de que eso siempre es lo que buscamos cuando practicamos técnica en el taller, sino para aprender a construir o a lograr construcciones que sean más interesantes desde lo argumental. Porque cuando trabajamos con manchas difusas, con elementos difusos, con fondos o con primeros planos, o con planos, ¿sí? Planos puede ser adelante, en el medio o atrás, pero cuando trabajamos planos difusos, es interesante que nos hagamos preguntas acerca de, ok, estoy viendo algo que no se ve nítido, pero no por eso tiene que ser sonso, no por eso tiene que ser simplón, ¿sí? Que sea algo sin contenido argumental, justamente sin complejidad morfológica, sin diversidad morfológica. Porque más allá de que la mancha sea difusa y uno no pueda distinguir exactamente las cosas, uno puede asumir o sugerir. O sea, uno como artista puede sugerir formas y el observador se adelanta se adelanta también hacia la mitad del recorrido, asumiendo que lo que está viendo es eso, aunque no esté nítido. Entonces, desde la sugerencia y desde la asunción, nosotros podemos construir un argumento. Así que es interesante que nos empecemos a preguntar qué más puede haber en ese momento mojado, en ese momento húmedo del papel, qué más puedo trabajar, qué más puedo proponer. Y a veces esa propuesta puede tener que ver con agregar cosas, agregar objetos. Imagínate que estás pintando un bosque difuso y esa propuesta puede tener que ver con agregar un árbol más o una piedra más a ese bosque. Y a veces tiene que ver con agregar texturas difusas. La textura no es siempre pincelada seca. La textura puede ser también la sugerencia de una hoja, la sugerencia. Para un árbol que lo ves de lejos, la hoja es la textura. La hoja tiene su propia textura, pero la hoja es la textura del árbol. Y el árbol es la textura del bosque. Entonces, trabajando esa apertura hacia la realidad fractal, nosotros podemos aportarle textura a cualquier objeto, a cualquier grupo de objetos. Justamente cuando dejas de verlo como un objeto y lo ves como un grupo de objetos, puedes meterte adentro y generar individualidades. Esto es muy interesante porque siempre cuando empezamos a pintar en acuarelas, yo les digo que pensemos en grupos de cosas, en grandes grupos de cosas, en lugar de infinitas cosas chiquitas porque son dificilísimas de resolver. Entonces cuando empezamos a trabajar grupos de cosas, vamos desde la síntesis, desde lo general a lo más particular. Pero si después solamente nos quedamos cristalizados en esa mirada general de grandes grupos, metemos una gran pincelada para la montaña, una gran pincelada para el jarrón o para el animal que estamos pintando, y una vez que lo pintamos, no sé si les pasó alguna vez, ¿les pasó alguna vez que pintan una forma y una vez que la pintan de un color celeste, cerúleo, ocre, siena, dicen, ok, ¿qué más hago ahora acá? ¿Qué más puedo agregar acá? ¿No? Oh, listo, ya maté el blanco, ¿no? Ya pinté la superficie de esta cosa. Y si no tengo una referencia de una fotografía que me tire data, que me tire argumentos, ¿no les pasó alguna vez de decir, ok, ¿y ahora qué le agrego a esto? Porque está medio plano, ¿no? Le falta información. Y lo que vamos a entrenar un poco es a dos cosas. Por un lado el qué y por otro lado el cómo. ¿Qué le agrego? Bueno, para eso, referencias, imaginación, mucha imaginación, soltura y tratar de proponer cosas para que eso active
la sugestión mental, que tenga un poquito más que nos dé un poquito más de certeza sobre lo que queremos decir, lo que queremos decir, el qué. Y después vamos a trabajar sobre el cómo, que el cómo tiene que responder a ese qué, para que las operaciones que hagamos sobre esa mancha mojada, sobre esa humedad, sostengan la forma difusa, la puedan distinguir, que no se mezcle, que no se caiga, que no se erosione, que no se lave, que no se oscurezca demasiado, que no se endurezca, no pasarnos desde esa mirada general de grandes grupos a una mirada individualizada en la cual me paso 47 minutos pintando la rama de un árbol que me pareció re interesante y el bosque se me secó todo. Ese es el otro extremo, ¿sí? Como ir al micro y quedarte en el micro, porque te da una seguridad bárbara, disfrutar del detalle, pero perdés noción de la homogeneidad en el agua, que es lo que más desafía el wet on wet. Básicamente hoy estamos hablando de wet on wet. Entonces, simplemente eso, algunas cositas para considerar. ¿Por qué pintamos sobre algo mojado? ¿Qué nos permite lograr? Después en la práctica, por supuesto, se resuelve toda la cuestión técnica. No tiene sentido teorizar sobre eso. Prefiero siempre eso trabajarlo en la mesa. Pero sí está bueno que cuando vayas a la mesa, que cuando vayamos a pintar, tengamos ahí como una cartuchera de conceptos, que no son necesariamente técnicos, son conceptos conceptuales, conceptuales un poquito filosóficos, un poquito sensibles y técnicos de la comunicación, ¿sí? Conceptos de comunicación visual. Estoy queriendo contar una historia, hablar sobre una idea, transmitir una emoción. Bueno, todo eso junto es argumento. ¿Traducido en qué? Traducido en formas. Nosotros trabajamos con formas, los músicos trabajan con sonidos, y así. Los bailarines con movimientos, cuando tienen que empezar a diseñar, bueno, se mueven. No hablan, ni dibujan, ni tocan un instrumento, se mueven. Bueno, nosotros tenemos que encontrar nuestro movimiento a través de distintas formas. Y las formas pueden ser generales o particulares, simples o complejas. Las formas simples generan descansos, las formas complejas generan ruido, información, argumentos, como para... son letras que se leen, o sea, es contenido que el observador va a estar ahí tratando de establecer vínculos, relaciones, distancias, composiciones, comprender contradicciones de colores, bueno, toda una problemática, ¿sí? Como en el drama de un guión. Hay momentos en los guiones en los cuales no pasa nada, es una situación ambiental o una introducción a la historia, presentación del personaje, la escenografía, y de repente, ¡pa!, quilombo. Conflicto, drama, pasó algo, guerra, lo que sea. Y esas situaciones es interesante poder sugerirlas a través del difuso también. Porque aportan un montón, porque hacen la diferencia entre una acuarela más sí, es como que le aportan un poco más de condimento, ¿sí? Porque hay situaciones ocultas que juegan con la polisemia, juegan con lo que puede ser de una manera pero también de otra. Y a mí me interesa mucho que en el taller ustedes desarrollen esa habilidad de seducir con la forma, no de mostrar todo, de sugerir algunas cositas que sí, se parece a un leñador achando un árbol, pero también puede ser un pájaro de pico largo. Genial, excelente, tenés dos obras en una, tenés un montón de información simbólica para transmitir, y después uno puede decir, ok, puede ser las dos, pero esta pincelada inclina la balanza 70% hacia el leñador. Entonces ahí yo como artista
establezco una intencionalidad. Listo, yo comunico esta idea, pero si tenés ganas de ir un poquito más allá, podés leer que puede ser otra cosa también. Porque tal vez es un leñador que tiene un animal de poder en su interior, que es ese pájaro de pico largo. Estoy jugando con mi mente. Entonces, contás potencialmente dos historias en una. Contás una, pero potencialmente puede haber una segunda si querés. Esas cosas me parece que están bárbaras.